Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad. En estadística, un 70% de la población mundial padece ansiedad. Esta cifra se incrementó debido a la pandemia que todos sufrimos en el 2020. Entonces, los casos de ansiedad se dispararon a nivel mundial. También podemos decir que existen diferentes tipos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobias específicas, trastorno de angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, trastorno de ansiedad por otra afectación médica, ataques sintomáticos limitados, ansiedad generalizada con irregularidad, fobia social y ataque de nervios. Existen diferentes síntomas para poder identificar la ansiedad. Existen síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas del comportamiento. Los síntomas físicos consisten en taquicardia, dolor de pecho, respiración corta y difícil, trastornos gastrointestinales, estreñimiento, manos frías o mojadas, debilidad, temblores, palidez, estimulación al orinar, contracciones musculares, diarrea, náuseas, sudoración, sensación de calor o frío, boca seca, mareos, dificultad para dormir, pérdida de apetito. Los síntomas psicológicos podemos encontrar sensaciones de peligro, preocupaciones diversas, dificultad para concentrarse, confusión, pérdida de eficiencia, fatiga, miedo a morir o perder el control, nerviosismo, incapacidad para relajarse, miedo a fracasar, autoevaluación, valoración irreal de la realidad, catastrofismo, vergüenza. Y entre los síntomas de comportamiento podemos encontrar evitación de situaciones específicas, escape, inmovilización, reacciones excesivas a estímulos, dificultad para mirar a las personas a los ojos. Pero comencemos diciendo qué es la ansiedad. La ansiedad es un trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas, tan fuertes que interfieren en las actividades diarias de quien las padece. Algunos casos comunes pueden ser porque la ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente, los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cualquier persona en el mundo puede padecer ansiedad. Por cualquier situación, puedes tener síntomas de ansiedad. Puede ser porque vas a exponer, porque las multitudes te ponen nervioso, o porque vas a salir de tu casa, o cualquier factor estresante puede provocar una crisis de ansiedad en cualquier persona sin necesariamente padecer el trastorno como tal o tener diagnosticado el trastorno como tal. A diferencia de la ansiedad generalizada. ¿Qué es la ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad generalizada, mejor conocido como TAG por sus siglas, es una enfermedad mental y del comportamiento, frecuente y persistente, y es caracterizada por una preocupación excesiva, incontrolable y a menudo irracional. También es llamada técnicamente como anticipación aprensiva. Es una ansiedad constante y aguda que interfiere en las actividades cotidianas. El trastorno de ansiedad generalizada puede ocurrir a cualquier edad. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y el trastorno de ansiedad generalizada? Como ya lo mencioné, la ansiedad le puede dar a cualquier persona sin necesariamente sufrir el trastorno. Simplemente pasa por un factor estresante y llega a tener una crisis de ansiedad, pero es algo controlable y que no necesariamente va a recaer o repercutir en su vida diaria o en su salud mental o en sus actividades. A diferencia de el trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno que se diagnostica, en el cual las emociones son desmedidas. La preocupación es excesiva, los pensamientos intrusivos son incontrolables. Entonces, la diferencia es que en una puedes llegar a tener una crisis únicamente por un factor estresante y en la otra es que todo el tiempo llegas a tener crisis
Y cualquier cosa es un factor. No necesariamente tiene que ser un factor estresante. Puede ser cualquier factor o sin haber un factor de promedio, puedes entrar en una crisis de ansiedad porque empiezas a sobrepensar. Al sobrepensar, empiezas a tener pensamientos intrusivos, que son ese tipo de pensamientos donde empiezas a tener inseguridad, nerviosismo, estrés, alteraciones desmedidas e incontrolables. Y es cuando es un trastorno de ansiedad generalizada. Podemos poner como ejemplo de ansiedad, bueno, ahora que todos estuvimos en pandemia en el 2020, muchas personas empezaron a tener crisis de ansiedad porque estábamos acostumbrados pues a salir cuando queríamos, a convivir con las personas. Entonces, cuando de pronto llega la pandemia, nos encierran, muchas personas tuvieron esa crisis de ansiedad porque era un factor estresante el tener que estar encerrado, el no poder convivir con otras personas. Se considera un factor estresante y por eso es por lo que muchas personas empezaron a tener crisis de ansiedad. Al igual que si te toca exponer en la escuela o si de pronto hay una multitud y te empiezas a poner nervioso, te empieza a dar ansiedad. Esa ansiedad es, podríamos decir, normal en cualquier persona, a cualquier edad, porque son factores estresantes que pueden predominar y provocar esa crisis. Como ejemplo, es una persona que está completamente estable emocionalmente, completamente saludable mentalmente, pero llega la pandemia, tiene que estar encerrada, vive sola, no puede convivir con nadie, está acostumbrada a salir, está acostumbrada a convivir con sus amigos, con su familia, y de pronto la encierran y ya no puede tener contacto con otras personas. Aunque esta persona esté emocionalmente estable, saludable mentalmente, está bajo un factor estresante, lo cual en cualquier momento puede esa persona llegar a tener una crisis de ansiedad, que en determinado momento sí se va a controlar, se va a poder contener y va a poder seguir adelante. Pero, por ejemplo, si esta persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué va a pasar con ese factor estresante? Le va a provocar una crisis de ansiedad que puede recaer en un ataque de pánico. Entonces, estamos diciendo que si una persona diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada llega a tener una crisis de ansiedad y no tiene una contención, pues la crisis va a progresar y va a recaer en un ataque de pánico. Puede recaer también en una depresión. Es decir, cuando una persona con trastorno de ansiedad generalizada no tiene una contención en sus crisis, las crisis difícilmente se pueden detener o contener. Van a avanzar, van a progresar y va a recaer en otro tipo de situación. Un ejemplo puede ser una persona, una mujer, pongámoslo así, que tiene hijos, está casada, pero tiene trastorno de ansiedad generalizada y no tiene un tratamiento. Su familia no tiene idea de lo que es ese trastorno ni cómo manejarlo. Entonces, el día que ella tenga una crisis de ansiedad, bajo cualquier factor que puede ser estresante o no, si la familia no sabe contenerla, si la familia no sabe ayudarla, ella va a tener esa crisis y la crisis se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque a lo mejor su hijo salió de fiesta. Entonces, su hijo dice, llegó a la 1 de la mañana. Entonces, ella dice, bueno, ok, mi hijo va a llegar a la 1 de la mañana, pero da la 1 y su hijo no llega. Ella le empieza a marcar y su hijo no contesta el teléfono. Una persona sin trastorno de ansiedad, pues a lo mejor se enoja y dice, ay, este niño no llega, le voy a seguir marcando, ahorita que llegue lo voy a regañar. Pero una persona con trastorno de ansiedad generalizada no se va a enojar, va a empezar a sobrepensar y va a decir, es que ¿por qué mi hijo no llega? Ya le pasó algo, lo pudieron asaltar, lo pudieron atropellar, pudo chocar, le pegaron, empieza a tener este tipo de pensamientos intrusivos donde todo es negativo, donde todo es malo, donde algo malo pasó. Entonces empieza a sobrepensar, empieza a caer en crisis
¿Por qué? Porque el hijo no llega, porque el hijo no le responde el teléfono, empieza a caer en crisis, no sabe qué hacer y eso puede detonar ¿en qué? En un factor físico. Es decir, al estar sobrepensando y estar entrando en esa crisis, en ese shock de decir, no sé nada de mi hijo, algo malo le pasó, empieza a sentir asfixia, empieza a sentir falta de aire, empieza a sentir dolor en el pecho, incluso puede sentir dolor en el brazo y puede ella pensar, me quiere dar un infarto o voy a tener un infarto, voy a sufrir un infarto porque estoy teniendo los síntomas. Y no, lo que está teniendo es un ataque de pánico. Su crisis de ansiedad es tan grande que está entrando en un ataque de pánico. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezas a somatizar físicamente lo que tienes mentalmente, es más difícil contenerlo. ¿Por qué? Porque tienes tus ideas intrusivas, tus pensamientos intrusivos, empiezas a ponerte nervioso, empiezas a ponerte mal, empiezas a tener síntomas físicos y eso te lleva a sobrepensar más, a ponerte más nervioso, a ponerte más mal, a pensar más negativamente y todo eso te lleva a un ataque de pánico donde las personas incluso pueden llegar a tener desmayos de el shock tan fuerte que llegan a tener tanto mental como físico. Ahora, por otro lado, podemos tener a otra persona que también sufre del trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, ella sí tiene un tratamiento. Ella va con su psicólogo, ella tiene sus terapias, ella tiene, pues, básicamente todas las herramientas y los elementos que necesita para poder enfrentar esa crisis. ¿Por qué? Porque cuando el hijo no llega o no contesta, ella va a empezar con esos pensamientos intrusivos, pero ella misma se va a detener y va a decir, no, a ver, vamos a esperar, vamos a intentar marcarle de nuevo, vamos a intentar calmarlos, vamos a no ser negativos. ¿Por qué? Porque esta persona en terapia ya recibió esas herramientas que necesita para poder enfrentar y contener una crisis. Ahora bien, es muy importante por eso siempre tener bien concientizada nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Siempre debemos de tener conciencia de si padecemos o no algún trastorno. Y son muy importantes en estos casos las redes de apoyo. Una red de apoyo es esas personas de las que te rodeas, tu familia, tus amigos, personas que siempre van a estar contigo y que te pueden contener. Si tú tienes una red de apoyo, siempre ellos deben de tener conocimiento de si tú padeces o no algún tipo de trastorno. La ansiedad es un trastorno muy común y que muchas personas desconocen. Y al desconocer no tienen idea de cómo lidiar con una crisis. Cuando no sabes lidiar con una crisis tú como red de apoyo o tú como persona que lo padece, eso solamente va a empeorar. Lo importante de un trastorno es saber que no se va a curar como tal, pero si tú tienes un tratamiento correcto, si tú tienes un tratamiento, es un trastorno que se va a poder controlar, que se va a poder contener. Y es por eso siempre muy importante concientizar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, acudir a un profesional que nos puedan diagnosticar de una forma correcta y poder tener un tratamiento en el caso de que padezcamos algún trastorno. Toda vez que ya tengamos un diagnóstico, un tratamiento, pues hacérselo saber a nuestra red de apoyo justamente para que puedan saber cómo apoyarnos, cómo ayudarnos, cómo no empeorar una situación. Una persona en una crisis de ansiedad, cuando tiene una red de apoyo que desconoce por completo del tema o que desconoce por completo que tienes este trastorno, por lo regular tiende a empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a entrar en crisis, la respuesta familiar es cálmate, no te pongas así, no pienses así. Eh, Tratan de positivizar, tratan de optimizar. Cuando la persona está sumergida en una crisis negativa, donde el que te digan, ay, es que no pienses eso, no va a ayudar en nada. Donde una persona que te diga, ay, es que no llores o no te aloques, no va a ayudar en nada. Lo que se necesita es una persona que te pueda confortar en ese momento, que te ayude a respirar, que te ayude a desenfocarte de esa crisis, que te ayude a enfocarte en otra cosa y que pueda realmente ayudarte junto con las herramientas que tú ya tengas por terapia a salir de esa crisis, contenerla y salir de ella. Así es como se ve una persona con ansiedad.
Cuando expresa sus sentimientos, se desborda en llanto o ira. Le gusta tener todo bajo control. Carga con problemas y responsabilidades ajenas. Tiende a los excesos como ver televisión, fumar, comer, comprar o sexo. Protege a los demás de que no sufran. En apariencia está tranquilo, pero la mente va a 1000 por hora. Si tú conoces una persona con ansiedad, te invito a que la apoyes de la mejor manera. Infórmate sobre la ansiedad, sobre lo que es y cómo puedes realmente ayudarlo. Y en conclusión, podemos decir que entonces es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial si tu vida es estresante. Sin embargo, si tu ansiedad, tu preocupación son excesivas, son continuas y son difíciles de controlar e interfieren en tus actividades diarias, pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada. Por lo cual yo te invito a que si tú tienes alguno de los síntomas que ya fueron mencionados, acudas a un profesional a que te evalúen y a que te diagnostiquen para que puedas tener un tratamiento correcto y puedas tener una vida tranquila, con crisis contenidas y donde puedas tener las herramientas que necesites para tener una vida emocionalmente estable y mentalmente saludable. Gracias por ver este video.